para que puedan ingresar. Perfectamente ustedes saben que la plataforma de Google Meet, cuando una vez se acepta, por más que tengamos errores de conexión, automáticamente pueden volver a ingresar, ¿no? Entonces, las ventajas de este programa. Ahora, las personas que han ingresado al comienzo sin aceptación, entonces no van a poder volver a ingresar. La última persona que estoy admitiendo, y miren, somos pocos solos en la sala, de todo el total que somos de curso. Pero sin embargo, vamos a desarrollar, ¿no? Y 36 ya no aceptamos a nadie y comenzamos con nuestra clase académica que nos coadyuva a desarrollar. Sin embargo, muchachos, perfectamente en la plataforma de Moodle lo he subido para que puedan subir la práctica, ¿no? Espero que lo vayan subiendo. Lo he habilitado hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Tenían que desarrollar la práctica, entonces pueden subirlo por la plataforma Moodle hasta las 5 de la tarde. Se puede ver, ¿no, muchachos, la pantalla que estoy compartiendo? Sí, licenciado. Un momento, voy a dejar de grabar esto que estaba desarrollando. Nos coadyuva a nosotros estadística. Se puede ver, ¿no? Lo que estoy desarrollando, pues dando con esa partecita. Sí, Liz. Bueno, en base a esto, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien tiene los resultados, por favor, que me puede coadyuvar en ayuda a poder desarrollar? Aquí el producto, esta nos queda desarrollar cuál es la variabilidad con que llegan los buses a determinada hora. Sabemos que en promedio llegan 3 horas y la probabilidad de que los números va a ser ninguna porque 3 buses llegan y la capacidad es de 3 buses. Entonces aquí, si hacemos el producto es cero, ¿no? Luego 1 por todo este proceso, 1 al cuadrado, lo que estoy desarrollando es esto, ¿no? Tal vez yo creo que ya lo han debido desarrollar. 1 al cuadrado por la probabilidad, que automáticamente eso es 0,1 de igual manera. ¿Correcto? Luego tengo 2 al cuadrado, que sería 4. 4 por todo ese término. ¿Cuánto sería, muchachos? 4 por 0,15. 0,60. ¿Correcto? Si tenemos otros datos, entonces lo vamos a coadyuvar. Al cuadrado, ahora menciona 3 al cuadrado, lo que dice la forma. 3 al cuadrado sería 9 por 0,75. ¿Cuánto es eso? 6,75. Yo tengo lo que saqué con calculadora. 6,75. ¿Correcto? Luego tenemos 4 al cuadrado, que sería 16. Tienen acá el mismo dato, ¿no? Otro dato acá, por favor. Aquí creo que lo he hecho mal. Licenciado, yo he Es, sacado 2,25. sí, está bien, 2,25. Era multiplicar por 0,25, ¿no? Ya me he confundido ahí. Gracias, 2,25. Luego tenemos 4 al cuadrado, que sería en este caso 16 por 0,30. ¿Cuánto es ese proceso? 4. 4,8. Sí. Muchas gracias. ¿Me ayudas directamente, por favor? Yo creo que lo has completado. Ya, 5 al cuadrado sería 25. ¿Cuánto es esto? 2,5. Muchas gracias. Y el último, 1,8. 1,8. ¿Y la sumatoria de todo este proceso cuánto es? 12,05. 12,05, ¿correcto? ¿Correcto? Y listo. Entonces esta operación aquí, lo que tenemos, la sumatoria, esto es 12,05, ¿no? Y posterior a eso sacamos la varianza. Para la varianza se saca esta fórmula, así de sencillo, que lo vamos a desarrollar acá. La varianza de X menciona a ese término que era 12,5, ¿correcto? 12,05. Luego dice menos este proceso, 3,15 con nuestra esperanza.
Entonces esto va a ser entre paréntesis 3,15 y todo al cuadrado. ¿Esa operación cuánto tenemos, por favor? Para encontrar la varianza. Al licenciado directo el resultado o... De la operación de la varianza, ¿no? Ah, ya. Entonces, en 3,15 elevado al cuadrado a mí me ha salido 9,9225. Correcto, luego hay que restar 12, ¿no? ¿Y cuánto nos sale esa operación? 2,1275. Lice, a mí me salió 2, 2.127. ya 2,127. Vamos a verificar cuál es el resultado verídico. 2,127. Ese es el resultado verídico. No solo es con calculadora. También los decimales no se han coadyuvado y no hay mucha dificultad. Entonces la variabilidad es de sencillo la raíz de la varianza. Entonces en simples palabras es colocar la raíz de ¿cuánto? De 2,1275. ¿Y esa operación cuánto nos da, muchachos? 1,4586 me salió. Muy bien, gracias. 1,4586. ¿No? Entonces eso, si se dan cuenta, no es nada complicado, nada de otro mundo. Es algo bien sencillito para poder desarrollar este ejercicio, ¿no? Entonces lo que estamos realizando y poder sacar a partir de esos puntos. Lo que nos hemos dado los datos. Y a partir de eso se puede desarrollar cualquier ámbito. Entonces, en base a eso, ¿qué podemos mencionar? Eso redondeado, vamos a redondearlo netamente igual a 1, ¿no? Porque no pasa de 50 más 1. Entonces, podemos decir nosotros automáticamente que este busque la capacidad de 3 o la variabilidad, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad, no, cuál es la variabilidad con que llegan los buses en determinada hora? Entonces, a esa operación, muchachos, lo que siempre tienen que hacer es, por favor, que la esperanza matemática tiene que ser menor y menor a algo. ¿A qué? En sí, lo que tenemos era 3. 3 menos 1 y aquí 3 más 1. ¿Correcto? 3 más 1. ¿Y esa operación cuánto es? 3 menos 1 es 2 menor a la esperanza matemática. Y la matemática es menor a 4. Entonces, ¿qué? Que este bus en una hora determinada llega aproximadamente de 2 hasta 4 buses. ¿Correcto? Ese es el resultado de la variabilidad que llega los buses en determinada hora. ¿Correcto? Entonces, por favor, que tienen que dominar esa parte. ¿Se comprendió, no? Nada complicado, nada de otro mundo. Algo bien básico que hemos desarrollado ese ejercicio. Vamos a una nueva hoja. Y vamos a hacer. Ahora, las propiedades de la varianza. En base a las propiedades mencioné anteriormente que todos pueden demostrar, ¿correcto? Propiedades de la varianza, ¿correcto? Entonces, de igual manera que la esperanza matemática, la varian las propiedades, en el cual tiene 3 propiedades, que lo vamos a detallar de la siguiente manera y vamos a desarrollar, ¿correcto? Entonces, la primera propiedad que menciona este aspecto es la siguiente. Propiedad 1. Vamos con la teoría que menciona de esta propiedad, ¿correcto? La propiedad que menciona, si una variable aleatoria es constante, la varianza es 0. Si una variable aleatoria, lo vamos a simplificar directamente, es constante, coma, su varianza es 0. Propiedades, por favor, que tienen que saber comprender muy bien, ¿no? Y entonces lo que menciona es esto, sencillito, que la varianza de una constante C, que C va a ser la constante, toda la vida va a ser 0. Así de sencillo. Explicado, nada de otro mundo, ¿no? Para que se pueda comprender. Lo voy a colocar un poco más liviano. La varianza, ¿no? Lo que mencioné, de una constante es igual a
¿Correcto? Así de sencillo es la primera propiedad. Entonces, algo que no se puede desarrollar, tienen que saber. Y la demostración les dejo para su criterio personal. Si ustedes pueden desarrollarlo perfectamente, tal vez puede entrar algo similar en su examen, ¿no? Entonces, propiedades son las partes más importantes para el sistema de razonamiento. La segunda propiedad de la varianza. Si X, la variable X, es una variable aleatoria, si X es una variable aleatoria y C es una constante, es una constante. Punto seguido y lo vamos a denominar. Si se suma la variable con una constante, si se suma la variable con la constante, algo muy importante, la varianza nunca se va a modificar o la varianza no cambia. ¿Correcto? Entonces, en la hegemonía de la teoría está todo el resultado. Sencillo. Menciona si X es una variable aleatoria y C es una constante. Si se suma la variable con una constante, la varianza jamás va a cambiar. En simples palabras. Si la varianza menciona, ¿no? De una variable más una constante, automáticamente la varianza nunca se va a modificar. Eso es lo que menciona. Oh. Entonces, esta suma va a ser directamente la varianza de la variable X. Así de sencillo. Y cada uno de esos tiene su demostración respectivamente. Vámonos a una tercera propiedad, ¿no? La tercera propiedad menciona de esta manera. Si X es una variable aleatoria, el producto de la constante, ahora vamos al producto. El producto de una constante, ¿no? Entonces el producto si el producto de una constante, C, vamos a multiplicar por la variable que sería X, ¿correcto? Por la variable X es igual al producto del cuadrado de la constante de la variable. De la constante por la varianza de X. Sencillo. Entonces la demostración respectiva de esta es la siguiente, ¿no? Entonces yo lo voy a llevar acá, ¿no? Dice que si la varianza de una constante multiplicado por una variable respectivamente, esto es igual a la constante multiplicado por la varianza de X. Así de sencillo. Así de fácil, así nada complicado. ¿Correcto? Algo básico. La varianza multiplicado de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por dicha variable, compañeros. Entonces eso es algo muy básico que no se tienen que olvidar, por favor. Y en el transcurso del momento lo vamos a desarrollar. ¿Correcto? Ahora vámonos a otro capítulo que lo vamos a denominar de forma mayúscula acá, ¿no? La desigualdad es un nuevo capítulo, muchachos. Desigualdad de Chebyshev. Chebyshev se escribe de esta manera.
Chebyshev, ¿correcto? Entonces, ¿esta desigualdad de qué consiste o en qué se desarrolla? Un parámetro de centralización es más representativa de una variable aleatoria, de las variables que estamos trabajando. Cuando menos sea la dispersión alrededor de dicha variable, o sea, cuando la desviación típica en relación al promedio sea mínima. Una forma de medir esa representatividad de la esperanza matemática es conocer la probabilidad de diversos intervalos de X, centrados en la esperanza matemática, ¿no? Entonces vamos a trabajar la esperanza matemática cuando una variable o la variabilidad sea mínima. La letra que se va a denominar en este aspecto va a ser la letra epsilon. Va a trabajarse como una E, pero va a ser de esta magnitud, ¿correcto? Muy diferente. Entonces, esto es el epsilon, ¿correcto? Algo muy básico. Si es más probable la probabilidad grande, entonces el valor va a ser más pequeño, ¿correcto? Significa que a pequeña dispersión de las variables X alrededor de su esperanza, entonces la esperanza matemática es significativa. La desigualdad de Chebyshev he dado una cota superior de la probabilidad de un intervalo de forma esperanza matemática más menos epsilon se va a trabajar. Los valores de la esperanza, variables infinitas, se va a conocer de acuerdo a las funciones. Puede ser a las variables, de la variable discreta su función de continuidad o a la variable continua con su función de densidad. Entonces, la desigualdad de Chebyshev da una cota superior a la probabilidad de un intervalo de la manera que hemos desarrollado. La esperanza matemática, que lo vamos a ver de esta manera, ¿no? La esperanza matemática va a sumar o restar a este término que estamos desarrollando como epsilon, ¿correcto? Con solo variables de la esperanza de varianzas finitas, sin que se conozca la función de cuánto de densidad, ¿correcto? Entonces, a partir de eso se desarrolla bastante aspecto para que se pueda comprender. La desigualdad demuestra muchos aspectos del propósito, ¿no? El término de la variabilidad en torno al promedio, cómo se desarrolla. Ahora, la fórmula que vamos a ver nosotros va a ser la siguiente, la que vamos a colocar de siguiente magnitud para que se pueda comprender, ¿no? Entonces, la fórmula que vamos a desarrollar va a ser de esta manera. La probabilidad de que X una variable menos la esperanza matemática, esta operación que aquí coadyuva, ¿no? Sea menor al término de epsilon, ¿correcto? Muy diferente, ¿no? Entonces el epsilon es un poco más pequeño. Epsilon, y se mantiene solito, ¿correcto? Cuando esto se desarrolla se maneja la siguiente situación. Entonces, algo muy importante, aquí vamos a trabajar nosotros este valor, la diferencia en valores absolutos, ¿correcto? Entonces, eso vamos a verlo, ¿no? Es cuando esta operación se desarrolle de esta manera, se puede ver, con llaves le vamos a abrir. La fórmula va a ser de la siguiente. 1 menos la varianza de X dividido, bueno, dividido solo la varianza de X, entre epsilon al cuadrado. Es la fórmula para desarrollar la desigualdad de Chebyshev, ¿correcto? Entonces la fórmula para desarrollar la desigualdad de Chebyshev, compañeros. Algo muy básico, algo muy interesante, ¿correcto? En base a esto existen bastantes ejercicios para que se pueda comprender y se pueda entender, ¿no? Entonces se puede bastante. Entonces vamos a hacer como siempre un ejemplo para que se pueda comprender esta teoría que hemos mencionado, ¿no? Entonces el ejemplo abstracto que nos vamos a desarrollar va a ser el siguiente capítulo. El dueño de una gasolinera, el dueño de una gasolinera estima que durante el día vende, que durante el día vende 1.500 litros de gasolina. 1.500 litros de gasolina.
¿Correcto? Así de sencillo vamos a desarrollar. Entonces, con una desviación típica, una desviación típica de 100 litros, respectivamente. Punto seguido y abrimos signos de interrogación. La pregunta dinámica que vamos a desarrollar. ¿Qué probabilidad existe que durante un día específico, los clientes soliciten por lo menos 1.650 litros. ¿Correcto? Eso es. De nuevo voy a leerlo. El dueño de una gasolinería estima que durante el día vende 1.500 litros de gasolina, con una desviación típica de 100 litros. ¿Qué probabilidad existe que durante un día específico los clientes soliciten por lo menos 1.650 litros? Uy, algo bien dinámico. Entonces, en base a eso, vamos a resolver el ejercicio que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, trabajamos de esta manera y mencionamos primero. En este caso, la función variable aleatoria va a ser número de litros vendidos. Nuestra variable aleatoria va a ser número de litros vendidos, ¿correcto? Número de litros vendidos. Número de litros vendidos. Así de sencillo se trabaja, ¿no? Que va a permitir calcular la probabilidad que nos está exigiendo, por lo que se puede calcular mediante la desigualdad de Chebyshev. Muy importante, el epsilon es la diferencia que dijimos entre una variable y el promedio que se desarrolla. Una variable que por lo menos va a ser 1.650 que exige, ¿no? ¿Menos cuánto? Menos 1.500, porque en promedio se estima que se vende 1.500, entonces sería como mi esperanza matemática. Esta diferencia coadyuva que es 150, entonces 150 es la diferencia máxima que se desarrolla entre el aspecto del promedio y la victoria que me está exigiendo por lo menos saber, ¿correcto? Entonces la fórmula vamos a aplicar la que hemos visto anteriormente, ¿no? Algo bien sencillo para poder comprender. Entonces mencionaba algo muy importante. Que la probabilidad, según la que hemos coadyuvado, de que la variable aleatoria menos el promedio de la esperanza matemática, que es 1.500. Obvio que en este aspecto se trabaja de esta manera, en valores absolutos. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué probabilidad existe de que durante un día específico los clientes soliciten por lo menos 1.650? Entonces está bien, que por lo menos quiero que sean 1.650 litros. Entonces usted está diciendo trabajar el aspecto de que mayor o igual, ¿correcto? Mayor o igual al aspecto del epsilon 150, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos desarrollando. Miren, en la fórmula hemos coadyuvado lo mismo, menor igual, hemos dicho. Pero ¿por qué estamos colocando a mayor igual? Estamos cambiando porque nos está exigiendo. Por menos yo quiero tener 1.650 de consumo de gasolina en este día específico. Por eso estamos trabajando menor, mayor, igual a 150, que es mi epsilon, de acuerdo a la fórmula coadyuvante. Esto es igual a 1 menos la varianza de x de epsilon al cuadrado. Así de sencillo. Acá yo voy a cerrar corchetes y trabajo la fórmula 1 menos, entonces acá vamos a trabajar, ¿qué? Dice la varianza. Nosotros tenemos varianza. ¿Tienen, chicos?
¿Tenemos estudiantes en clase, creo, o no tenemos estudiantes de clase? ¿Tenemos estudiantes en clase? Se escucha, licenciado. Pregunté, ¿tenemos varianza de la variable X? Varianza de la variable X. No, nadie responde, ¿no? Entonces vamos a tomar algunas medidas más drásticas en base a eso, muchachos. Estamos desarrollando, haciendo el esfuerzo para que se pueda comprender y no coadyuvan con la enseñanza. Bueno, en este aspecto, la varianza nosotros no tenemos, ya que tenemos solo la desviación típica, que es 100. Sabemos por ideología que la desviación típica es igual a la raíz de la varianza, ¿no? Así de sencillito hemos mencionado anteriormente. Entonces, si yo quiero tener varianza, ¿qué tengo que desarrollar? ¿No? Entonces yo lo voy a colocar de esta manera. Sencillo, tiene que ser desviación al cuadrado, que esto es igual a la varianza. Así de sencillo, que la desviación al cuadrado es igual a la varianza de X. Entonces la desviación que tenemos es de 100, que lo vamos a desarrollar al cuadrado, y dividido en el epsilon. Epsilon, ¿cuánto tenemos? 150. Según la fórmula dice que tenemos que colocarlo al cuadrado. Y esa operación lo colocamos, ¿no? Así en la calculadora. Vamos a desarrollar 1 menos un cociente de 100 al cuadrado dividido entre 150 al cuadrado. Esa operación, ¿cuánto me va a desarrollar? Automáticamente me va a desarrollar la probabilidad de 0,9556. Pero esta probabilidad que estoy sacando me da como la fórmula menor igual. Como yo estoy aplicando el aspecto de que sea mayor igual, automáticamente tengo que restarlo la diferencia de este aspecto. ¿Correcto? Y esa operación me va a dar el siguiente resultado. Me va a dar 0, bueno, la diferencia de esto va a ser 0,44. ¿Correcto? 4. Y en probabilidad vamos a trabajar 44,44 por 100. ¿Correcto? Y así de sencillo se resuelve este tipo de ejercicios de la desigualdad de Chebyshev. Para que no se pueda, para que se pueda entender ese aspecto. ¿Correcto? Algo muy básico. Entonces, con eso estamos culminando aspectos muy importantes respecto a la desigualdad de Chebyshev. Ahora vámonos a otro capítulo muy importante, que lo vamos a denominar como momento. Es el tema del momento, ya lo han visto a la perfección en estadística 1, ¿no? Entonces, los momentos expresan de manera general los parámetros que se han visto anteriormente. La esperanza matemática, que es el momento 1, y la varianza, que es el momento 2 central, ¿correcto? Los parámetros que vamos a estudiar se van a fundamentar en este concepto básico, en las variables discretas y en las variables continuas, automáticamente, ¿no? Entonces vamos a coadyuvar en base a esto. En forma general, que el momento va a ser desarrollado a partir de esta fórmula. U sub R, vamos a hacerlo minúsculo. Esto es igual al aspecto de que la esperanza de una variable menos un término K cualquiera elevado a erésimo aspecto. El erésimo aspecto, ¿por qué? Por el índice que vamos a dar. ¿Correcto? Y esto es igual al aspecto de que la sumatoria, obvio que en el rango de X, que está trabajándose que la variable X menos el término K, erésimo, y multiplicamos por la probabilidad de la variable aleatoria es igual a X. Perfectamente, nosotros cuando vemos esto, sabemos que esto va a ser contribuido por la variable aleatoria discreta, ¿correcto? Por su tipo de distribución que tiene. También se puede desarrollar por la variable aleatoria continua, ¿no?
Entonces, para la variable aleatoria continua, ¿cómo va a ser? U erésimo, para saber los momentos, se va a desarrollar a la esperanza matemática x menos un valor cualquiera acá elevado a décimo momento. Esto es igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral de x, que se coadyuva, de la variable menos ese mismo aspecto. Con la integral nosotros ya podemos saber a qué tipo de variable aleatoria maneja. Esto a la variable aleatoria continua. Correcto, así de sencillo. Los momentos usuales son aquellos centrados en el origen, en el eje cartesiano que se ve. Que se han visto ustedes, esto ya muy bien. En los momentos centrados en la esperanza matemática. Ahora, en este aspecto vamos a dividir en dos grandes rangos. ¿Cómo lo vamos a simplificar? De un colorcito rojito, para que se pueda. Como inciso A, lo voy a colocar momentos centrados en el origen. Momentos respecto al origen. Momentos centrados en el origen. Así de sencillo. ¿No? Entonces, como se dije, estos momentos centrados en el origen, vemos que en el eje cartesiano y esa variable aleatoria, bueno, ese término K que le hemos puesto, vamos a hacer de la siguiente manera, que valga, K valga igual a 0. Si K va a valer 0, como fórmula, tanto en la discreta y tanto en la continua, sencillito. Va a ser ahora momentos centrados respecto al origen, la nomenclatura que va a tener va a ser U asterisco sub R, ¿correcto? Así de sencillo. Entonces, U sub asterisco sub R en forma general, ¿qué va a manejar? Va a manejar que la esperanza matemática X va a ser elevado al término sub R. ¿Por qué? En aquí hemos trabajado con menos K, pero K estamos suponiendo que vale 0. Por esa razón está trabajando así. Y una vez que se trabaje este aspecto, esto es bien sencillo. La fórmula que utilizar en las variables aleatorias discretas va a ser la sumatoria de la variable aleatoria elevado a erésimo aspecto multiplicado por la probabilidad de la variable aleatoria es a x, ¿correcto? Y esto se trabaja, chicos. Siempre se trabaja para el tema de conocimiento, ¿no? Esto es en variable. Esto, chicos, es en variable aleatoria discreta. ¿Correcto? Nada complicado. Ahora, en la variable aleatoria continua se trabaja de la siguiente manera. U asterisco sub R es igual al término esperanza matemática sub R, de igual manera, es igual a la integral en el rango de X de la variable aleatoria sub R multiplicado, ¿por qué? Por la función de densidad, ¿no? De la diferencial de X. Y esto se trabaja en la variable aleatoria continua, ¿no? Así de sencillo. En base a esto, estos son los dos grandes rasgos para discretas y continuas en momentos centrales respecto al origen. Ahora también podemos ser momentos centrales. Como inciso B, ahora lo vamos a colocar momentos centrales. Momentos centrales. Entonces, en este aspecto, los momentos centrales que se desarrolla en la esperanza matemática, es decir, que la variable K ahora, esa K que tenemos ahí arriba, va a ser igual a la esperanza matemática. Ya no va a ser igual a 0. Entonces, cuando una vez se desarrolle eso, podemos tener cualquier momento de ese. Nada más, ¿no? Entonces, una demostración básica yo lo voy a hacer, pero antes de eso lo voy a dividir la pantalla.
Y lo voy a trabajar de esta manera acá. ¿Listo? Entonces, miren, ustedes anteriormente sabían que yo he puesto la varianza de la variable teoría es igual a la esperanza matemática al cuadrado, ¿no? Menos, yo he trabajado de esa manera, menos la esperanza matemática y es elevado todo. Uy, tengo aquí problemas con un lapicero. Y todo esto elevado al cuadrado, muy diferente, ¿no? Esto también por momentos se puede reflejar de la siguiente manera. Algo no complicado, sí, que la varianza de x va a ser igual. Esperanza matemática al cuadrado es lo mismo que el segundo momento respecto al origen, menos la esperanza matemática es igual al primer momento respecto al origen. Y como dice el cuadrado, entonces elevado al cuadrado. Y miren, ahí estamos haciendo una relación entre momentos. Ahora, algo muy importante acá, en este aspecto de momentos centrales, la nomenclatura va a ser U sub R. Nada más. La diferencia es cuando es con asterisco es respecto al origen. Cuando es sin asterisco es directamente así. ¿Comprendido? Entonces, básico. Y vámonos a nuestro aspecto donde estamos trabajando. Entonces, automáticamente, nuestra forma de desarrollar, ¿cómo va a ser? Va a ser U sub R, como hemos trabajado en momento central, va a ser igual a la esperanza que la variable, menos, como hemos dicho que en ese aspecto la calle va a manejar a la esperanza matemática nuevamente, ¿no? Y en base a esto, vamos a hacer al momento RS, ¿no? Entonces, y aquí algo muy importante, que vamos a notar algo muy importante, que en aquí hemos trabajado una relación de momento respecto al origen. Entonces, la varianza de X es igual al segundo momento, pero segundo momento central, ¿no? Entonces, la verdad es muy lo que tiene que desarrollar, ¿no? Es lo mismo que estamos desarrollando que la esperanza matemática X menor a la esperanza matemática y esto elevado todo al cuadrado. ¿Por qué? Por el subíndice 2 que le estoy dando. Y elevamos 2 como el R simula la fórmula, dice, del momento central. Así de básico, ¿no? Entonces, con eso podemos tener muchos aspectos para poder sacar los momentos que nosotros queremos desarrollar. Cualquier aspecto que se puede ver. Ahora, tal vez me puedan coadyuvar en una parte más. Antes de hacer un ejercicio, vamos a ver algo muy importante. La relación entre momentos. La relación entre momentos. Momentos centrales y momentos respecto al origen. Y lo vamos a eliminar de esa manera. Algo básico, algo bien interesante que tienen que desarrollar. Entonces, aquí nosotros ya estamos viendo una relación. ¿Se dan cuenta? Que aquí son momentos respecto al origen y este es un momento central, porque la varianza es igual al segundo momento central. Entonces, es una relación, que esa relación se va a desarrollar a partir de varios aspectos en base a la capital. Ahora, si nosotros estamos poniendo de esta manera, la varianza yo lo puedo colocar para mi varianza en momentos 2, que es central, que es la varianza, que sería al segundo momento respecto al origen, menos el primer momento respecto al origen y todo esto al cuadrado. Así de básico, así de sencillo que se puede decir. Y esto se puede tener en el segundo momento. Ahora, también se puede tener el tercer momento central, el cuarto momento central, todos los momentos, ¿no? Entonces, algo básico que se tiene que desarrollar en base a ustedes. Y este momento, muchachos, como yo les he sacado, fácil y sencillo. Esto se demuestra. Este título que está acá pueden demostrar ustedes. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Desarrollan esta operación, términos semejantes, encuentran este aspecto, ¿no? Donde la esperanza
les va a dar este resultado, así de sencillo como esto. Y ustedes saben que este es esperanza matemática al cuadrado es igual que al segundo momento respecto al origen. ¿No? Y este aspecto de esperanza matemática es igual al primer momento respecto al origen. Ambos mutuamente le vamos al cuadrado, ¿correcto? Entonces, esto para un segundo momento. Ahora, para un tercer momento central, sencillo, ¿no? Vamos a desarrollar que la esperanza matemática x menos la esperanza matemática según la fórmula, y todo esto le vamos al cubo, ¿no? Haciendo operaciones, el primer término al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el último al cubo, ¿no? Entonces, haciendo eso por un lado, otros desarrollamos y obtenemos esta formulita, fórmulas básicas que les estoy estableciendo, ¿no? Tengo la esperanza respecto al origen tercera, menos 3 veces el segundo momento respecto al origen, multiplicado por el primer momento respecto al origen básico, más 2 veces el primer momento respecto al origen, y todo esto elevado al cubo. Esa es la fórmula para tener el aspecto del tercer momento, el segundo momento central, ambos lados centrales. ¿Para qué nos sirve esto? Chicos, es generalmente para poder sacar la asimetría, para poder sacar la curtosidad. ¿Qué pasó, señorita Jocelyn? Señorita Jocelyn, creo que era, ¿no? Creo que ya le congeló la máquina. Muchachos, no perjudiquemos la clase, estamos desarrollando ámbito académico. Bueno, prosigamos, ¿no? Entonces, vamos a sacar el tercer momento. El tercer momento nos ayuda a saber la simetría en forma del sesgo en relación al promedio, cómo se va a sesgar a la izquierda o a la derecha. Luego tenemos el cuarto momento. De esta misma similitud, la esperanza matemática de la variable aleatoria menos la esperanza matemática, todo esto a la cuarta, encontramos una relación similar a esta, que va a ser el cuarto momento respecto al origen, menos 4 veces el tercer momento respecto al origen, multiplicado por el primer momento respecto al origen, ¿no? Más 6 veces el segundo momento respecto al origen, multiplicado por el primer momento respecto al origen, pero eso elevado al cubo, ¿no? Y menos 3 veces el primer momento respecto al origen, y todo esto elevado a la cuarta. Así se saca, chicos, esas fórmulas básicas que no se tienen que olvidar. Esta fórmula nos ayuda a sacar la simetría. Esta fórmula nos ayuda a sacar la curtosis. ¿Correcto? Algo que no se tiene que olvidar, muchachos. Algo que es bien básico. Vámonos a un nuevo punto para poder fortalecer este conocimiento, ¿no? Que lo voy a denominar de esta manera. La función generatriz de momentos. Entonces, en base a los momentos se puede crear una nueva función, ¿no? Y esa función se llama así porque las derivadas sucesivas de una función, haciendo que una variable equivale a 0, se puede hallar momentos respecto al origen, los momentos que ustedes deseen. En base a eso, derivar, algo muy importante. Entonces, la función generatriz de momentos se simplifica a partir de este aspecto, función generatriz de momentos. Que la nomenclatura que vamos a manejar va a ser esta, mx sub t. Así de sencillo, ¿no? mx sub t. Esa fórmula la vamos a manejar en este aspecto, ¿no?
Entonces, sea la variable aleatoria discreta o la continua, se puede construir la función generatriz. Para construir la función generatriz de momentos, la función generatriz de momentos tiene que incorporarse la esperanza del antilogaritmo t elevado a x. Si nosotros vamos a incorporar esto en la variable aleatoria discreta y también en la variable aleatoria continua, sencillo vamos a tener. Entonces demuestro primero para la variable aleatoria discreta. ¿Correcto? Entonces para la variable aleatoria discreta vamos a manejar esta situación, sencillito. Que la mx sub t se maneja de esa situación, menciona a la sumatoria, ¿no? En la variable discreta de rango de x, en vez de x ya no va a venir la variable x para la experiencia matemática, aquí va a venir e elevado a t a la x, ¿no? Y multiplicado por su probabilidad respectiva. Y así se incorpora, chicos. Así de sencillo, aplicando esa fórmula, ustedes pueden construir la función discreta, ¿no? Luego vamos a trabajar para la variable aleatoria continua. ¿Cuál es la función generatriz de momentos? Es igual. En la discreta, o en la continua, perdón, son las integrales. La integral del rango de x, ¿de qué? De ese espectro que tengo e elevado a tx, multiplicado por la función de densidad de la diferencial de x. Se dan cuenta, en la misma situación, ¿no? Solo que estamos incorporando esto en ambos casos. Nada más, chicos, ¿no? Entonces, mencionamos aspectos básicos que hemos mencionado anterior. Si la sumatoria o la integral no son convergentes, ¿no? Entonces la función generatriz de momento no va a existir. Ahora, si es otro aspecto, sí va a existir. Ahora, en la función generatriz de momentos, ese aspecto que estamos viendo nosotros, este básico, viene a partir de la serie de potencias de Maclaurin, ¿correcto? Donde se desarrolla a partir de algún aspecto que se puede mencionar. Y eso para el tema de demostración lo vamos a ver. ¿De dónde viene? Eso viene de la serie Maclaurin, que se trabaja de esta manera. Se trabaja con la unidad más una sumatoria de t elevado a x, lo que está a su exponente, dividido entre el primer aspecto que va a ser factorial. En el otro era c, por eso no se trabaja. Más vamos a trabajar ese mismo aspecto elevado sobre el cuadrado de 2 factorial. Más vamos a trabajar la misma situación elevado al cubo de tercer factorial. Más t elevado a x de cuarto aspecto elevado al cuarto factorial. Y más sucesivamente. Todos los datos que nosotros queremos desarrollar. Y cuando se aplica la esperanza en este término, automáticamente podemos tener, ¿no? Podemos manejar esos momentos centrales bajo una derivada, ¿no? Entonces, nosotros en simples palabras lo que estamos desarrollando, ¿qué es? Si la función generatriz de momentos, vamos, automáticamente podemos tener los momentos, los momentos respecto a lo origen. ¿Correcto? Algo básico. Cuando le derivamos la función de momentos. Y obvio, para derivar tenemos que igualar toda la vida a cero. Encontramos el primer momento, segunda derivada, el segundo momento, la tercera derivada, y así sucesivamente. ¿Comprendido? Entonces, con eso, muchachos, se puede comprender bastante todo este aspecto. Algo que no se tiene que olvidar, algo que tiene que fortalecer todo esto, compañeros. Si se van a equivocar, vamos a tener muchos inconvenientes para posteriores casos, ¿no? Entonces, algo básico que no se tiene que olvidar, muchachos. Y para esto, también existen algunos teoremas para poder fortalecer esto. Que si existen dos variables, x y y, ¿no? Ahora bidimensional estoy hablando, un teorema básico. La función generatriz de momentos, entonces, de las dos
variables que tienen la misma, o en otras palabras, recíprocamente, si las dos variables tienen una misma distribución, entonces tienen la misma función generatriz de momentos. Ese teorema es básico cuando existe variables bidimensionales. ¿Correcto? Entonces algo básico. Entonces podemos coadyuvar, sigue, y fomentar esta parte que estamos desarrollando. Ahora vámonos a un nuevo punto, que va a ser la asimetría. Ustedes ya deben saber bien qué es la simetría. La simetría es lo contrario de simetría. ¿Y eso qué quiere decir? Que la distribución es asimétrica, cuando no es simétrica. Entonces una distribución se dice que es simétrica si los valores simétricos respecto a la variable aleatoria tienen la misma probabilidad, ¿no? Entonces algo básico de la simetría, o bueno, la simetría. Una distribución no siempre es simétrica respecto a su referencia. Esa falta de la simetría de manifiesta algunas formas, ¿no? Hay distribuciones que tienen tanto a la izquierda y a la derecha, y eso es como los sesgos, ¿correcto? Sesgo a la derecha, sesgo a la izquierda, ¿no? Entonces, eso es algo básico que se tiene que desarrollar y se tiene que entender en la parte de asimetría, ¿correcto? Entonces, para lo cual, yo voy a trabajar algo básico. Voy a desarrollar primero que existe la fórmula básica. La asimetría de forma básica es la siguiente. Chicos, un minutito, por favor. La simetría que nosotros tenemos en la fórmula va a ser la siguiente. Maneja a tercer momento central dividido entre la desviación típica al cubo. ¿Correcto? Entonces, eso tenemos que desarrollar. Que la simetría es el tercer momento central dividido entre la desviación típica al cubo. Entonces así podemos tener la simetría, ¿no? Nótese que el signo del coeficiente, o sea, del coeficiente, va a manejar qué tipo de asimetría maneja. En simples palabras, el numerador, ¿no? Y eso es algo muy básico. Y algo aspecto que el denominador tiene que ser diferente de cero por propiedad matemática, ¿no? Si va a ser igual a cero, va a ser infinito y algo valor que nunca va a existir. Entonces el denominador siempre tiene que ser diferente de cero, ¿correcto? Puede ser 0,1, 0,2, sí, pero no puede ser 0. Ahora, manejo una situación básica. Si la asimetría, aquí voy a colocar, si la asimetría es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la distribución, que lo voy a colocar así con D, distribución es simétrica. Trabajo otro aspecto. Si la asimetría es mayor a 0, entonces tenemos una distribución sesgada a la derecha. Sesgada a la derecha. Ahora, si la asimetría es menor a 0, entonces tenemos una distribución sesgada a la izquierda. ¿Correcto? Entonces lo que va a mostrar en base a este capítulo. Entonces lo que vamos a desarrollar ahora va a ser lo que ustedes ya saben. Sus gráficas respectivas de cada uno de todos estos. Lo vamos a colocar con un color neto. Voy a trabajar esta situación y voy a hacer el siguiente capítulo. Tengo uno y voy a dividirlo de esta magnitud para poder diferenciar de otros gráficos. Ahora miren chicos, que aquí tenemos las gráficas tres tipos, en el cual esta se desarrolla de manera normal, de manera
comprensible, ¿correcto? Mientras que los otros, esta viene que los datos están acumulados al comienzo, luego los datos son sesgados al otro lado, y lo viceversa, que aquí no tenemos casi nada de datos, pero están acumulados al otro caso. Entonces, esto coadyuva a algo muy importante, que la asimetría para este caso es igual a cero. En este caso, la asimetría es mayor a cero, y en este caso la asimetría es menor a cero. Automáticamente, ¿qué estamos diciendo? Que aquí es simétrico, aquí es asimetría sesgado a la derecha y aquí es sesgado a la izquierda, ¿no? Entonces, es el aspecto básico en acorde a la asimetría, ¿no? En base al ejemplo que estamos dando nosotros respecto a la asimetría, compañeros, para que se pueda comprender y se pueda entender algo básico, ¿no? Luego de esto, nos vamos al otro aspecto. Después de la simetría, ¿qué nos coadyuva? La kurtosis. La kurtosis. Sabemos que la kurtosis, de igual manera, ¿no? Los valores de la variable aleatoria pueden estar concentrados cerca del promedio o valor esperado, en cuyo caso tendrá una forma apuntada o estar alejada del promedio, ¿no? En la distribución puede ser también achatada. Eso quiere decir que están alejados los valores o medianamente achatados, como vamos a ver en los siguientes gráficos. El grado de apuntamiento que desarrolla la kurtosis hace referencia llamado al aspecto de las gráficas. Para medir las kurtosis generalmente vamos a emplear el cuarto momento centro, ¿correcto? En la nomenclatura está primero para poder trabajar y cómo se desarrolla. Esto se trabaja de esta manera. Es igual al cuarto momento dividido entre la desviación típica a la cuarta. ¿Correcto? Entonces, el cuarto momento es igual a la desviación típica a la cuarta, ¿no? Algo básico, algo comprensible en base a esto. Entonces, aquí, de igual manera, el numerador es el que define el aspecto de que si es positivo o va a ser negativo, pero en acorde a cero. Pero incorporando ya está demostrado y está acoplado. Entonces, el parámetro a desarrollar, si va a ser mayor o igual, va a ser el 3. Ahora, entonces mencionamos, si K es mayor a 3, el apuntamiento se va a denominar de la siguiente manera. Se va a llamar leptocúrtica. Si K va a ser igual a 3, se va a llamar mesocúrtica. Y si K va a ser menor a 3, se va a llamar platicúrtica. Platicúrtica. ¿Correcto? En base a ese mismo aspecto. Y para cada uno de estos, de igual manera, tiene sus gráficas respectivamente, ¿no? Que vamos a demostrar acá. Entonces me voy a trazar una línea. Y ahora, como dice, el grado de apuntamiento. Si es que la gráfica va a tener de esta asimilitud, tiene un nombre respectivamente. Voy a dividir. Y si tiene de esta manera, tiene un nombre respectivamente. Ahora, si tiene de esta manera, entonces aquí vemos que los datos están bien centrados respecto a un promedio. Siempre es un promedio en todas las gráficas. Entonces aquí los gráficos están apuntados, o se mencionan que la forma está apuntada, ¿no? Aquí está medianamente y aquí están achatadas. Entonces en esa, aquí es K mayor a 3, aquí K es igual a 3 y aquí es K menor a 3. Todo esto respectivamente se puede comprender a partir de eso. Leptocúrtica, mesocúrtica y
curtica para su respectivo ejercicio y se pueda comprender, ¿no? Entonces, muchachos, con esto estamos queriendo culminar todo este tema de las asimetrías y kurtosis. ¿Preguntas sobre este tema, muchachos? Les escucho, chicos. ¿Preguntas? ¿Podría volver a explicar más antes la siguiente, la otra plana? Pero ¿Cuál? Ahí tenemos, mencioname qué punto es para poder ir ese directamente. ¿A cuál punto vamos a establecer? ¿Cuál punto vamos a explicar? los momentos centrales, los momentos parciales, esa parte, por favor. Momento central respecto al origen. ¿Esta? Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, prosigamos. En los momentos hemos desarrollado esto. Voy a ampliar la pantalla. Que los momentos es los parámetros que se pueden desarrollar a partir de una forma más simplificada. Momento en forma general. Se trabaja esta actitud. Para las discretas, cuando la probabilidad maneja esta situación. Sabemos las discretas. Y las continuas, la integral. ¿No? Entonces hemos visto que momento respecto al origen. Hemos establecido que esta variable K equivale a 0. Cuando equivale a 0, automáticamente, ¿cómo se va a desarrollar la fórmula? La nomenclatura va a ser U asterisco R, ¿no? U asterisco R va a ser la misma situación. Miren que esta acá vale 0, entonces esperanza matemática X elevado a enésimo momento es igual a la sumatoria en el rango de X, ¿no? Porque la acá vale 0, entonces trabaja. Y esta es la fórmula de la variable autoridad discreta. Lo mismo sucede en la continua, 0, 0, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a trabajar a partir de esa similitud, ¿no? La esperanza matemática integral de X a enésimo momento de la función de densidad de la variable autoridad con y luego que tenemos momentos centrales, el momento espectro, donde K, esta variable K, estamos equivaliendo, equivale a la esperanza matemática. Y cuando equivale se ve de esta manera, ¿no? Y eso es lo que hemos explicado. Y a partir de esto, hemos dicho que existe este aspecto, que la varianza nosotros, porque hemos aprendido en estadística 1, es la esperanza matemática al cuadrado, menos la esperanza matemática, todo eso elevado al cuadrado. Pero sabemos que ese aspecto es igual al segundo momento respecto al origen. Y este momento es el primer momento respecto al origen, ¿no? Entonces, hemos trabajado aquí que el momento enésimo es igual a la esperanza matemática X menos esperanza matemática elevado a enésimo momento. Esta propiedad hemos obtenido a partir, cuando, de la forma principal, ¿no? De este aspecto, donde la K vale la esperanza matemática, como he dicho, en momentos centrales. Y una vez manejado ese aspecto, trabajamos que la varianza matemática que hemos trabajado acá se maneja, entonces podemos decir que la varianza matemática es igual al segundo momento central. Y a partir de esto, cuando el enésimo ya equivale a 2, ¿no? Como equivale a 2, se puede solo colocar 2 en vez de L. Y la relación entre momentos. Va al segundo momento, que es la varianza. El tercer momento a partir de acá, demostrando el primero al cubo, desarrollando un trinomio cuadrado, entonces tenemos esta forma. Y en aquí, de igual manera, un polinomio cuadrado, manejamos esta situación, tenemos esta magnitud a partir de demostraciones. Eso es lo más básico que les he podido mencionar y explicar para poder entender este ejercicio, ¿no? Algo básico, chicos, estamos practicando para que no se puedan complicar más adelante. Ahora, obvio que un poquito más complicados más adelante. Ahí esperemos que no se compliquen bastante, ¿no? Tienen que repasar, chicos, les he proporcionado algunas bibliografías, depende de todos ustedes, mencionar y desarrollar. Una vez que dominen, no vamos a tener ningún inconveniente y ningún problema del avance académico, compañeros, ¿no? Entonces, eso, las recomendaciones ya están hechas. Dígame, ¿le escucho? Inge, ¿puede alejar un poquito lo que hemos avanzado el día? No alcanzó a sacar. Un poco más. Claro. Hasta ahí. Es de todo lo pantalla. Ahí sí es que Hasta pueden ahí, sacarlo normal. Bien, gracias, sí. De nada. Vamos a intentar desarrollar de esta manera. Por el tema de pizarra, que no vamos a tener mucha magnitud.
Ya. Mientras les voy a dar un ejercicio, chicos, un juego al azar para que ustedes desarrollen en base a todo este tema, porque el tema ya lo hemos culminado con esto, con la explicación. El tema ya lo hemos culminado, chicos, y vamos a avanzar a otro tema un poquito más tarde, ¿no? Sigue periodo académico para poder trabajar. Mientras, les dejo pensar con este ejercicio. Y vamos a desarrollarlo conmigo de igual manera cuando tengan un determinado tiempo. Aquí lo voy a colocar el ejercicio. Ya. El ejercicio es el siguiente, chicos. Una persona... Ah, no, con negrito lo vamos a colocar. Una persona va a lanzar un par de dados. Un par de dados. Y recibirá un número de bolivianos igual a la suma que aparezca. Voy a abrir signos de interrogación y menciono de la siguiente manera. ¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es el valor esperado ¿correcto? Entonces eso, chicos, por favor. Una persona va a lanzar un par de datos y recibirá un número de bolivianos igual a la suma que aparezca. ¿Cuál es el valor esperado? Entonces, algo, chicos, que les dejo desarrollar por un par de minutos para que podamos entender muy bien este aspecto. Y este ejercicio que les estoy estableciendo son juegos al azar, bastante interesante, yo lo denomino de esa magnitud. Vamos, muchachos, si están yendo por buen camino, les damos 5 minutitos, ¿no? Tenemos en sala 3:44, hasta 3:49, hasta 3:50, para que puedan desarrollar. Mientras tanto, mi persona va a estar pudiendo desarrollar la asistencia respectiva. Rojas Mamani, Rojas Pinto, Presente, Inge. Sánchez Presente, Reinaldo, presente, licenciado. Cipe López, Presente, licenciado. perfecto, Ticona Cruz, Presente, licenciado. perfecto, Uruña Alave, Presente, licenciado. Villazuel Ajat. Presente, licenciado. Perfecto. Perfecto, todos están en sala, la mayoría, ¿no? Saben, muchachos, que si tienen que coadyuvar tenemos que tener un porcentaje para asistencia, ¿no? Ya es como la quinta o sexta asistencia que tenemos. Anterior les sacado como capturas. Ya me van a proporcionar Moodle, las listas, las asistencias y todo eso. Licenciado, Dígame. anterior le mandé a hacer un mensaje pidiéndole De, permiso. de café y es favorito, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo voy a considerar María Sofía para adelante, ¿no? Ticona Cruz. Tico, vale. Gracias. De nada.
¿Cómo vamos, muchachos, con el ejercicio? ¿Lograron desarrollar? Bueno, una persona va a lanzar un par de dados y recibirá un número de bolivianos. Un dado sabemos que tiene de que de ser 1 al 6, pero al lanzar un par de dados está lanzando dos. Lo que tengo que desarrollar, voy a sacar el espacio muestral. El espacio muestral te desarrolla sacar las posibilidades que se sacan. Ejemplo, lanzar el dado me puede salir 1,1. Al lanzar otro dado me puede salir 1,2. ¿No? Al lanzar otro dado, ¿qué me puede salir? ¿No? Entonces, esa es la similitud que se hay que trabajar. Me puede salir una posibilidad 1,1. Me puede salir 1,2. Me puede salir 1,3. Me puede salir 1,4. Me puede salir 1,5. Me puede salir 1,6. ¿Correcto? Luego me puede salir ¿cuánto? 2,1. Me puede salir 2,2. Me puede salir 2,3. ¿No? Me puede salir 2,4. Entonces, todas las posibilidades enésimas que me pueden salir, lo estamos acoplando en esta magnitud de espacio muestral. En las posibilidades, cuando nosotros lanzamos un dado. Después me puede salir 3,1, el 4,1, el 5,1 y el 6,1, ¿correcto? Todas esas posibilidades son las que me pueden salir. 3,2, 3,3. Me puede salir el 3,4, el 3,5, el 3,6, aquí el 4,1, el 4,2, el 4,3, el 4,4. Me puede salir también el 4,5, el 4,6, aquí el 5,2, el 5,3, el 5,4, el 5,5, el 5,6, ¿no? El 6,1, 6,2. Entonces, todas estas posibilidades me pueden salir. Efectivamente. Hasta el 6,6, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades son las que se pueden salir en un espacio muestral, una vez lanzado un par de dados. Pero, ¿qué dice? Menciona que la suma es igual al aspecto que pertenece. Entonces, tenemos que sumar, ¿no? La suma de cuánto nos va a dar en el aspecto. Entonces, la suma que nos va a desarrollar. La suma, ¿cuánto, chicos, nos va a establecer en base a que lancemos unos dados? No, algo bien básico, chicos, y con la práctica que estamos desarrollando. Entonces, esto va a ser 1 más 1, nos puede sacar 2. ¿Correcto? Luego, ¿cuánto nos puede sacar? Vamos, muchachos, necesito que participen. Luego, 2 más 1, ¿en aquí me va a dar? Tres.
3, luego aquí, 4, 5, 6 y 7. Tenemos el micrófono prendido. 3, aquí tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. Para cada uno de los casos. 3 más 1 me va a dar 4. Aquí va a dar 5, 6, 7, 8 y 9. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí me va a dar 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿No? Y el último aspecto que me va a dar 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces esas son las sumas que me va a hacer. Y se puede coadyuvar y se puede sacar en base al ejercicio requerido. Y a partir de eso sacamos lo que nos dice. ¿Cuál va a ser el valor esperado? Aquí quiero que me entiendan algo. Cuando yo pido el valor esperado, es como la esperanza matemática, el promedio. Entonces lo que yo tengo que sacar, ¿qué es? El promedio. ¿No? Entonces la fórmula que yo tengo para la esperanza matemática es la esperanza matemática se saca la sumatoria del rango de X multiplicado la variable de X por la probabilidad de que X es igual a X. Así de sencillo se puede trabajar con esa fórmula acoplando estas variables. Donde X va a tener ¿qué valor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y eso de dónde sacó? Estoy sacando a partir de las sumas, ¿correcto? De acá. Y las probabilidades respectivamente, ¿cuánto van a ser? Si esto yo lo voy a dividir de esta manera y aquí voy a trabajar. Probabilidad de que la variable aleatoria me dé X. ¿Correcto? Entonces, el 2, ¿cuánto me dará? El 2, tengo una posibilidad de ¿cuántas? De 36. Entonces, aquí va a ser de 2, 1 de 36. El 3 tengo 1 y 2. Va a ser 2 de 36. El 4 tiene 3 de 36. El 5, miren la diagonal, ¿cuánto tenemos? 5 vamos a tener 4. ¿De cuántos? De 36. El 6 tenemos 5 de 36. El 7 tenemos 6 de 36. El 8, veamos la línea diagonal, tenemos solo 5. Entonces va a ser 5 de 36. El 9, 4 de 36. El 10 tenemos 3 de 6. El 11 tenemos 2 de 36. Y el 12 tenemos 1 de 36. Ahora, algo básico. Cuando nosotros desarrollamos las probabilidades, sabemos que existe una condición, que la sumatoria en el rango de X de la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a X todavía tiene que ser igual a 1. Lo que quiero decir es sumar estos valores. Todo eso tiene que ser 1. Si es 1, está bien el ejercicio planteado. No hemos sacado todavía el resultado. Entonces vamos a desarrollar, ¿no? Algo básico. Tengo 1,36 más 2,36 más 3 puntos. Hasta los últimos valores que sería 2 de 36 más de 36. Eso tiene que ser igual a 1. Esta operación si sumamos sí me va a dar 1. 1 es igual a 1. Entonces cumple la propiedad básica, ¿no? La que estamos refiriendo a todo este aspecto.
Entonces, esta sumatoria va a ser igual a 1. ¿Correcto? Así de básico para poder entender este aspecto. Una vez que nosotros sabemos que es de esta manera, automáticamente sacamos la esperanza matemática, ¿no? Entonces, la esperanza matemática establece que, como hemos usado la fórmula, x por el aspecto. El primer valor es 2 por esto, más esto 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 por esto. En forma horizontal lo estamos haciendo, en vertical lo pueden colocar una nueva columna directamente. Cualquier aspecto es válido. Entonces, 2 por 1 por 36, más 3 por 2 sobre 36, más 4 por 3 entre 36, ¿correcto? Más 3 puntos hasta los últimos valores que sería 12 por 1 por 36. Esa operación sumado y multiplicado, ¿cuánto me dará? Es la esperanza matemática de la variable x. ¿Cuánto es? Según valores, el producto es de 7. Entonces, el valor esperado es 7. Entonces, nos tiene que salir 7 en ese mismo aspecto, compañeros. ¿Comprendido, no? El ejercicio, para que vuelva a explicar, si no. Ahí está el ejercicio completito, ¿no? A partir de su espacio muestra. ¿Se comprendió, muchachos? Sí, licenciado. Fácil, ¿no? Nada complicado, nada de otro mundo. En base a eso, les voy a dar algunas prácticas para que puedan practicar ejercicios. Para el día lunes. Lo vamos a subir igual a la plataforma, ¿no? Lo vamos a hablar un poquito. Práctica, ¿no? Como número 1, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Vamos a desarrollar, a ver, algo sencillito les daremos para la siguiente clase para que no se pueda complicar. A ver, buscaremos un ejercicio más básico. Ya, aquí tengo un ejercicio. En un maletín tiene 4 válvulas. 4 válvulas. 4 válvulas, ¿no? De las cuales solo sirve una de ellas. De ellas. Punto seguido. Si selecciona al azar, se selecciona al azar una después de otra, sin reposición. Estamos identificando este aspecto. Punto seguido. Y la pregunta del millón. ¿Cuál es el número esperado
de válvulas que ha de probar para que se pueda arreglar el receptor. El receptor. ¿Correcto? Algo sencillito, algo básico que puedan desarrollarlo y puedan trabajar. ¿No? Nada complicado, nada de otro mundo que se pueda desarrollar. Ese ejercicio es bien básico. Otro ejercicio. La producción mínima de una máquina es de 2000 tornillos. Y la máxima es de 6000. La máxima es de 6000 tornillos, ¿correcto? Si la función de densidad del número de miles de tornillos producidos se representan por, y tenemos la siguiente función. Función de densidad es igual a 3 dividido entre 128, ¿correcto? Multiplicado por 8x al cuadrado menos x al cubo menos 12x. ¿No? Determinar la producción esperada. Determinar la producción esperada. Entonces tenemos ya dos ejercicios para que ustedes puedan trabajar y puedan desarrollarlo de la mejor manera. Algo básico, algo bien sencillito, nada complicado, para que ustedes puedan verlo y puedan trabajar sin ningún inconveniente, muchachos. ¿Tenemos preguntas respecto a esto? Sí, les hace una consulta. Dígame. El primer ejercicio, ¿a qué se refiere con válvulas y el receptor? Las válvulas, acá. En un maletín tiene 4 válvulas, de las cuales, acá es de las cuales, ¿no? No he tenido un inconveniente. De las cuales solo sirve una de ellas. Si selecciona al azar una después de otra sin reposición, ¿cuál es el número esperado de válvulas que ha de probar para que se pueda arreglar el receptor? Al tener 4 válvulas, estamos trabajando algo muy importante, ¿no? Estamos mencionando de construir uno de a 4. 4 válvulas y cada válvula que probabilidad de poder ser válido o no ser válido, ¿no? Entonces, esos chicos. Entonces aquí dice, ¿cuál es el número esperado de válvulas que aprobar para que se pueda arreglar el receptor? Es un tema de análisis, un tema que tienen que saber entender. Nada complicado, y van a ver cuando vamos a, en caso que llegue el tiempo de resolver, van a ver que es bien fácil y ustedes mismos cuando resuelvan van a ver qué fácil era el ejercicio que les estoy dando. No les estoy dando ejercicios complicados, les estoy dando ejercicios para que puedan. Pero sin embargo,
fortalecerse del conocimiento. Con estos no estamos desarrollando y con esto no les estoy dando ejercicios complicados. Mejor estoy dando ejercicios bien sencillos, muchachos, para que puedan comprender, ¿no? Algo bien básico, algo bien sencillito para que puedan desarrollar todo ese aspecto, muchachos. Porque si sería complicado, les daría con dos variables bidimensional. Pero las bidimensionales trabajan la misma situación, no perderse, no desubicarse, nada más, con la misma dinámica que hemos comprendido, ¿no? Entonces, muchachos, tienen que desarrollar. A ver, vamos a buscar unos ejercicios más para que se les pueda establecer y puedan trabajar conjuntamente en su tiempo libre en esta parte, ¿no? Vamos a buscar algunos ejercicios básicos. Ya, un ejercicio, bueno, no sé, pares de ejercicios más vamos a darles para que sea 4. Como tercero, 3. Punto A, punto guión, ¿no? Encuentre la constante K de manera que la función es, y dos puntos, vamos a colocarlo acá, función de densidad trabaja de la siguiente manera, kx al cuadrado, ¿no? Donde x vale desde 0 hasta 3. La pregunta ¿es función de densidad? ¿Es función de densidad? Punto seguido, como inciso, vamos a colocar. Es función de densidad y vamos a colocar de la siguiente manera, como un inciso capital. Calcule la probabilidad de 1 menor a x. Tenemos la simbología de menor. 1 menor a x y x menor a 2. ¿Correcto? Calcule la probabilidad de esa misma función. Es función de densidad, calcule la probabilidad respectiva. 1 menor 0, bueno, 1 menor a x, x menor a 2. A partir de eso. Es función de densidad. Si no, ustedes lo verán, ustedes lo recepcionarán y ustedes valdrán si es que es o no es función de densidad. ¿Correcto? Entonces eso lo estoy dando, muchachos, para que puedan practicar, para que puedan desarrollar, puedan coadyuvar ese aspecto. ¿No? Nada de otro mundo, muchachos. Algo bien básico para que puedan entender. A ver, buscaremos un ejercicio más para que puedan fortalecer esa parte del conocimiento y se pueda coadyuvar y puedan desarrollar mucho mejor. Ya, este ejercicio más de la variable tolerante. Como 4. Punto guión. Sea la variable aleatoria x, ¿no?
sea la variable x discreta. Ahí estamos reflejando. Y la función es dos puntos y ya desarrollamos la función. La probabilidad de la variable aleatoria es igual a x y es igual a 5 elevado al término x multiplicado por e a la menos 5 y todo dividido entre x factorial, donde x es igual a 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. ¿Es función de cuantía? La pregunta. Cuantía. ¿Correcto? Entonces, muchachos, eso por favor. Ahí está la práctica compuesta de 4 ejercicios. ¿No? Es para el día lunes hasta las 5 de la tarde igual. Vamos a ver, ¿correcto? O antes de la clase. ¿Estamos para antes de la clase, chicos? ¿O hasta las 5 de la tarde? ¿Qué dicen ustedes? Hasta las 5, listo. Ya, el módulo entonces lo voy a colocar para las 5 de la tarde, para el día lunes. Tienen todo el fin de semana, solo son 4 ejercicios. No son más, solo son 4 ejercicios, nada complicados, nada de desarrollar, donde se puede trabajar y se puede hacer muchas cosas, chicos. ¿No? Entonces trabajen, se pasen, hagan sus ejercicios, si no vamos a tener muchos inconvenientes en el examen parcial, ¿no? Entonces, en base a esto, yo lo voy a dividir la pantalla. Ya tienen, ¿no?, los apuntes respectivos. Dividir la pantalla. Ya. Entonces ahora podemos trabajar un nuevo tema, chicos. Tema. Y este tema se denomina de la siguiente manera. Se llama distribuciones usuales. Distribuciones usuales, ¿correcto? Entonces algo básico que tienen que saber en base a poder entender las distribuciones usuales. ¿De dónde viene? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se desarrolla? Y todo lo acá. Entonces, como punto número 1, vamos a desarrollar acá. Introducción. Bueno, en la primera parte de este tema, nuevo tema, distribuciones usuales. Uno de los objetivos que persigue la ciencia es predecir y describir, como hemos visto, de manera aceptable. En este capítulo vamos a ver algunos modelos probabilísticos que usa frecuentemente el estudio de algunos fenómenos aleatorios o estocásticos en la parte de inferencia estadística. Cada modelo vamos a obtener a partir de hipótesis que reflejan condiciones en las que se dan los fenómenos aleatorios, objetos de estudios. Asimismo, se obtendrán las características de las variables aleatorias asociadas a dichos fenómenos, ¿no?
tales como la esperanza matemática, la varianza, asimetría y kurtosis a partir de algunos aspectos. Entonces, vamos a clasificar estos modelos en aquellos que se refieren a variables aleatorias discretas, ¿no? Que se llamarán solo distribuciones discretas. Entonces, lo que en este tema vamos a ver van a ser las variables discretas hasta un cierto punto, hasta el momento, ¿no? Por el momento vamos a llevar esto. Las variables discretas, que en este caso solo son distribuciones discretas. En aquellos modelos referidos a variables continuas, vamos a ver distribuciones continuas. En variables discretas trabaja a tener las distribuciones discretas. Distribuciones discretas. Mientras que en las variables continuas las distribuciones continuas. Entonces, este capítulo vamos a denominar de estas dos magnitudes que vamos a ver todo el tema. Entonces, vamos ahora a las distribuciones discretas. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Entonces, acá lo vamos a referenciar con como las distribuciones discretas. Las principales distribuciones, porque existen bastantes tipos de distribuciones en base a eso. Y como inciso A, lo vamos a ver. La distribución binomial. Binomial, ¿no? En ese trabajo en distribuciones binomiales es conocido gracias al matemático suizo Jacob Bernoulli. Entonces, gracias a quién? A Jacob Bernoulli, ¿correcto? Bernoulli. Bernoulli se denomina. Vamos a colocar esa manera. ¿Correcto? Que en los años fue desde 1654 hasta los años 1705. ¿Correcto? Entonces algo básico. Desarrolló notablemente la estadística. Bernoulli definió el proceso que se conoce con su nombre, proceso que estableció las bases para el uso de la distribución binomial, conocido con este caso. La distribución binomial se obtiene a partir de la llamada prueba de Bernoulli. Entonces, ¿a partir de qué es denominado esto? De la prueba de Bernoulli. ¿Correcto? La prueba de Bernoulli, que consiste en un experimento que pueden ocurrir dos únicos resultados mutuamente excluyentes. Cuando te puedes sacar dos únicos resultados, automáticamente que tú puedes tener solo ¿qué? El éxito en un resultado, o en los peores casos puedes tener el fracaso. Por eso son mutuamente excluyentes. Sucede uno o sucede el otro, pero los dos no van a suceder. Eso es lo que desarrolla todo este caso, ¿no? Entonces, la idealización de un hecho aleatorio, como la prueba o experimento que hemos visto hasta el momento, de Bernoulli, es válido para hechos reales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo teórico. Una persona que ingresa a un establecimiento comercial
puede comprar algún artículo o no hacerlo. Si compra, está desarrollando el aspecto del éxito. Y si no compra, el fracaso, ¿no? Otro ejemplo trivial que hemos visto, el de lanzar una moneda. Sabemos que hay dos resultados. Puede salirnos cara o sello. Entonces, si nuestra variable aleatoria es que nos salga cara, nuestro éxito, ¿qué va a ser? Que salga cara. Y nuestro fracaso, que sea sello. ¿Correcto? Entonces, así existen bastantes ejemplos abstractos. Ahora podemos ver el experimento de Bernoulli se repite en n veces bajo la siguiente hipótesis. Entonces, las hipótesis que tiene Bernoulli, lo vamos a desarrollar acá, ¿no? Aquí lo vamos a desarrollar. Lo vamos a denominar como las hipótesis de este proceso. Que va en ese aspecto. La primera hipótesis que va a desarrollar el proceso de Bernoulli es el siguiente, ¿no? El resultado de cada prueba es independiente de los resultados de pruebas anteriores. Entonces, una hipótesis es que el resultado de cada prueba es independiente de los resultados de las pruebas anteriores. Correcto, es algo bien lógico. Otra hipótesis que mantiene el proceso de Bernoulli es que la probabilidad del suceso éxito es constante a lo largo del proceso. Eso quiere decir a lo largo de las n pruebas que se va a desarrollar este proceso. ¿Correcto? Entonces podemos decir, muchos fenómenos aleatorios en la práctica siguen aproximadamente las hipótesis anteriores. Estas dos hipótesis, ¿no? Por ejemplo, es razonable pensar que el porcentaje de artículos defectuosos elaborados en cualquier fábrica en un proceso es una serie constante, mientras no cambien los factores que determinan tal proceso. Esa es la capital de estas vías, ¿no? Entonces estamos viendo la distribución binomial de esta manera. En distribución binomial, como le hemos dado A, lo vamos a colocar ahora. Es una distribución, y para cada distribución tiene que tener sus funciones respectivas, como hemos visto en el anterior caso. Y lo que vamos a colocarlo, vamos a desarrollarlo como A.1, la función de cuantía ¿correcto? Muchachos, nos quedamos en este capítulo. No quisiera dejarlo la explicación a medias para que después no podamos comprender. Estamos dejando en la función de cuantía, ¿correcto? Entonces, continuamos el día lunes las clases a las 2:30. Como ya vamos a trabajar con el Google Meet, automáticamente, chicos, ustedes saben las condiciones de la clase, 5 minutos para ingresar a sala, y ustedes perfectamente han de ver la prueba. Si tienen problemas de la señal, pueden automáticamente volver a una vez que ya han sido aceptados. No van a ver las excusas de que me digan haya otro inconveniente, ¿correcto? Entonces,
estamos quedando ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen pregunta? No tenemos ninguna pregunta, ¿no, muchachos? Inge, Entonces entonces yo la voy a dejar de práctica, compartir. Inge, Dígame, le Inge, escucho. Inge, la Le escucho, le práctica, escucho. entonces, esta práctica, tenemos que hacerlo a mano nomás entonces, ¿no? Sí, tienen que hacerlo a mano, chicos, las prácticas. Creo que el formato no lo he Ah, ya. establecido, o sí, pero bueno, a partir de ahora, las prácticas, chicos, que van a hacer todo va a ser a mano, por favor. Todas las prácticas a mano a partir de ahora. Estoy hablando en una clase. Prácticas que presenten en computador y todo lo demás no va a ser válido, ¿correcto? Entonces, le estoy estableciendo, chicos. A partir de ahora, las prácticas se van a manejar de esa magnitud que estoy mencionando. Todo escrito. Todas las prácticas, ¿no? Esta es la práctica número 3, ¿no, chicos? Sí, es la práctica número 3. Gracias. Me voy a anotar para poder establecer práctica número 3. ¿Correcto? Y listo, muchachos. Conmigo fue un placer pasar las clases. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes. Desarrollen sus prácticas, practiquen y estén listos para su examen, que es más probable que vamos a dar presencial, ¿no? Ya que están coadyuvando el avance que vamos a volver a las clases presenciales. Entonces hay que prepararse para todo eso, ¿no? Entonces, chicos,